The Bourne Identity o Identidad Desconocida es un emocionante thriller de acción dirigido por Doug Liman y basado en la novela de Robert Ludlum. La película nos presenta a Jason Bourne, un hombre que sufre amnesia y despierta en el mar sin recordar su identidad, pero con habilidades extraordinarias para el combate y la evasión. Mientras trata de descubrir quién es, Bourne se ve envuelto en una peligrosa conspiración internacional, perseguido por la CIA y otras fuerzas desconocidas. Lo más perceptible de The Bourne Identity es su ritmo tenso y vertiginoso, que no da respiro al espectador. La mezcla de escenas de acción coreografiadas de forma realista con una narrativa psicológica sólida, mantiene la intriga y el suspenso a lo largo de la película. Bourne logra transmitir la vulnerabilidad y la confusión de una manera creíble, que lo humaniza y lo convierte en un héroe complicado y diferente. El enfoque realista en las escenas de acción, alejándose de los efectos especiales exagerados, proporciona un sentido de inmediatez y peligro palpable. La Femme Nikita, del director Luc Besson. En los 90s, el director Luc Besson estaba en uno de sus mejores momentos y nos presentó esta interesante y muy diferente historia. Nikita es una joven delincuente que condenan por un asesinato, pero es reclutada por una agencia del gobierno para ser entrenada y convertirla en una sofisticada máquina de matar. Sin embargo, su humanidad se impone y se enamora de un chico, y ahora tiene que luchar para reconciliar su vida secreta con su deseo de libertad y normalidad. Una historia que redefinió el concepto de mujer fatal, presentando una protagonista femenina compleja y empoderada, en un género que normalmente era dominado por hombres. Tiene muy buenas escenas de acción, un diseño visual elegante y con un ritmo ágil. Una película que es piedra angular del cine de acción moderno, un clásico del género, con muchos remakes y que abrió paso a narrativas más humanizadas y a protagonistas femeninas fuertes. Gran película. Casino Royale, del director Martin Campbell. Esta es la película que reinicia la saga de James Bond, introduciendo a Daniel Craig como el famoso agente 007. La misión ahora es derrotar a un inversionista del terrorismo internacional en un juego de póker de altas apuestas en el Casino Royale de Montenegro. Y todo se complica cuando nuestro héroe conoce a un agente del tesoro que le pondrá la vida de cabeza. Hay grandes persecuciones, como la inicial en Madagascar. La escena del casino es muy buena y un excelente clímax en Venecia. Una película que marcó un antes y un después en esta ya legendaria saga, dándole al personaje de James Bond una imagen más realista y vulnerable. Una obra maestra del cine de acción y espías y una gozadera para los fanáticos de este personaje. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, del director Guy Ritchie. El humor negro y la acción mezclados hacen de esto una excelente película que nos cuenta la historia de 4 amigos que deciden darle todos sus ahorros a uno de ellos para que participe en un juego de cartas organizado por un peligroso mafioso. Sin embargo, este chico pierde una suma tremenda y tiene que pagarla en una semana. Esto desencadena una serie de eventos donde están involucrados criminales ineptos, traficantes y 2 rifles de caza robados. Guy Ritchie marca su debut con este estilo fresco y original, el uso de diálogos rápidos, cortes estilizados y varias líneas argumentales entrelazadas. La escena de la partida de cartas es de lo más emocionante, con esa estética que se hizo una marca personal de Ritchie. Una joya del cine de crimen, que es entretenimiento inteligente y lleno de adrenalina. The Boondock Saints o El Quinto Infierno, dirigida por Troy Duffy, es una película de acción y crimen que ha cultivado un culto de seguidores a lo largo de los años. Con un guión lleno de diálogos agudos y una estética de estilo propio, sigue a 2 hermanos irlandeses, Connor y Murphy McManus, que después de un acto de defensa propia, se embarcan en una misión de justicia vigilante. Armados con una moral estricta y un sentido de venganza, los hermanos comienzan a eliminar a los criminales del bajo mundo.
La película es un cóctel de acción sangrienta, humor negro y una filosofía de justicia distorsionada, que combina violencia estilizada con momentos de espiritualidad. El director Troy Duffy consigue capturar la energía cruda y desenfadada de la historia, con secuencias de acción que se sienten frescas, irreverentes y llenas de dinamismo. El excéntrico agente del FBI Paul Smeke aporta una dimensión cómica que contrasta con la brutalidad de las escenas de acción. The Boondock Saints termina siendo una propuesta muy atractiva llena de adrenalina. Hero o Héroe, dirigida por Zhang Yimou, es una obra maestra visualmente deslumbrante que fusiona acción, poesía y filosofía en una de las películas más bellas del cine de acción contemporáneo. La historia se desarrolla en la antigua China, en los días previos a la unificación del imperio, bajo el primer emperador Qin Shi Huang. Un hombre común conocido solo como, sin nombre, llega a la corte del emperador con la intención de contarle cómo mató a 3 asesinos legendarios que amenazaban la estabilidad del reino. Lo que hace especial a Hero es su estructura narrativa no lineal. La película se desenvuelve a través de varias versiones de la misma historia, donde cada relato está marcado por un color predominante. La narrativa aborda las tensiones entre la paz y la violencia, planteando la pregunta de si la tiranía puede ser justificada en nombre del orden y la estabilidad. La coreografía de las escenas de combate es otro punto destacado. Con influencias del wuxia tradicional, las peleas no son solo batallas físicas, sino expresiones artísticas de la lucha interna y la lucha por el honor. Leon, The Professional, o El Perfecto Asesino es un impactante thriller de acción dirigido por Luc Besson, que explora la compleja relación entre un asesino a sueldo y una joven huérfana. La historia sigue a Leon, un solitario y letal profesional que vive en Nueva York. Su vida cambia drásticamente cuando conoce a Matilda, una niña de 12 años, cuya familia es asesinada por un corrupto agente de la DEA. La conexión entre Leon y Matilda es profunda y conmovedora. A pesar de su naturaleza violenta, Leon se convierte en una figura protectora y paternal para Matilda, quien busca venganza y una nueva vida. Matilda muestra una madurez sorprendente para su edad, mientras que Leon demuestra una vulnerabilidad inesperada. Las escenas de acción son impactantes, pero lo que realmente resuena es la reimaginación de la inocencia perdida y la redención. El dilema moral de los personajes, especialmente el conflicto interno de Leon, entre su vida como asesino y su deseo de proteger a Matilda, y quizás algo más como lo deja en entredicho la versión completa de la película, hacen del film una genialidad. Seven Samurai, o Los Siete Samuráis, dirigida por el legendario Akira Kurosawa en 1954, es una epopeya cinematográfica que ha dejado una huella indeleble en la historia del cine. Ambientada en el Japón feudal, la película sigue a un grupo de 7 samuráis errantes que son reclutados para proteger a un pueblo indefenso de los constantes ataques de bandidos. Lo que sigue es una aventura emocionante y estremecedora que muestra las complejidades de la condición humana y la naturaleza del heroísmo. Kurosawa presenta una galería de personajes complejos y multifacéticos, cada uno con su propia historia y motivaciones. Cada samurái aporta algo único al grupo, lo que crea una dinámica fascinante entre ellos y con los aldeanos a los que protegen. Esta interacción entre personajes es el corazón de la película y alimenta su poder emocional. La dirección de Kurosawa es una obra maestra en sí misma. Utilizando una combinación de tomas largas, composiciones visuales impresionantes y un manejo magistral del ritmo. La famosa escena de la lluvia, en la que los samuráis luchan contra los bandidos en medio de una tormenta, es un ejemplo perfecto de la habilidad del director para fusionar acción y emoción en la pantalla. El maquinista de la General, dirigida por Buster Keaton y Clyde Brackman en 1926, es una obra que destaca por su ingenioso humor físico, su impresionante cinematografía y su emocionante acción. La película narra las desventuras de Johnny Gray, un maquinista ferroviario confederado durante la Guerra Civil estadounidense, quien debe recuperar su amada locomotora, la General, después de que ésta es robada por espías de la Unión. El maquinista de la General es asombrosa.
Keaton y Brackman aprovechan al máximo las posibilidades cinematográficas de la época, utilizando impresionantes efectos especiales y secuencias de acción elaboradas para crear una experiencia visualmente deslumbrante. La película presenta una serie de escenas astutas y peligrosas en las que Keaton se enfrenta a situaciones absurdas y desafiantes con su característico ingenio. La capacidad para combinar momentos de comedia pura con momentos de tensión y peligro es verdaderamente impresionante y contribuye en gran medida al atractivo de la película. Una persecución en tren llena de suspenso, sabotajes, tiroteos y escapes audaces. El salario del miedo, del director Henry George Clouzot. El impacto y la relevancia de esta película se debe a que abarcan aspectos técnicos, narrativos y temáticos que han dejado una huella duradera en la cinematografía mundial. Es una película de suspenso que trata sobre unos trabajadores que, a falta de mejores oportunidades de trabajo, tienen que llevar unos camiones cargados de nitroglicerina de un lugar a otro por unos caminos irregulares y montañosos, con el riesgo de que en cualquier sacudida pueden hacerlos explotar. Es una película que te mantiene al borde del asiento y no puedes dejar de ver, ya que crea una tensión impresionante. La dirección de Clouzot es meticulosa, con un ritmo que lentamente construye una sensación de inminente desastre, filmada magistralmente capturando la peligrosa belleza del paisaje y el peligro constante que viven los personajes. Esta película francesa es un clásico que hace una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, las estructuras de poder y al mismo tiempo es sumamente entretenida. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.